Buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario que nos esté viendo. Bueno, bienvenidos a este video en donde hablaremos de las 7 habilidades docentes. Espero que les guste, así que comenzamos. Bueno, empezamos con la introducción, que es de las habilidades docentes, que son 7, que serían la inducción, comunicación de verbal y no verbal, variación del estímulo, formación de preguntas, refuerzo verbal y refuerzo no verbal, integración y organización. Bueno, así que vamos con el primer punto. Bueno, hablaremos de la inducción, que es el primer punto de los 7. Primeramente, esta es una habilidad que el docente debe de ir perfeccionando para toda su vida educativa. También es un momento crítico donde el educador capta la atención del educado. También se le considera una puerta, ya dependiendo de el tamaño, color de la forma del que vamos a empezar darnos nuestra clase y así. Ah, Hay que saber la diferencia entre introducción y inducción, ya que la introducción es conforme al tema, o sea, es decir, que es prácticamente lo que viene en el temario, o sea, prácticamente lo que vamos a ver en toda la clase, y la inducción no, está compuesto de materiales que no están prácticamente en los materiales de la clase, y prácticamente es algo externo. Hay dos tipos de inducción, que sería la verbal y no verbal. La verbal sería dando ejemplos, preguntas, anécdotas, etcétera. Y la material es cuando el docente se apoya, aparte de lo verbal, que se apoya con un material externo, ya sea una presentación o que sea algo interactivo. Bueno, sigamos con la comunicación. Aquí existen dos tipos de comunicación, que sería la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Primero vamos con la comunicación verbal, que es prácticamente el diálogo que tenemos con los alumnos y así, y también tenemos que modular la voz, el tono, el volumen, velocidad y tecnológica. ¿A qué me refiero? Hay que hablar a una sola voz para que los alumnos todos escuchen, no hablar tan rápido y que nos entiendan. Y terminología es cuando se utiliza las palabras sencillas para el grado a los que nos dirigimos, ya sean alumnos de prepa, no les voy a hablar como si fueran alumnos de primaria, y a los de primaria no les voy a hablar como si fueran alumnos de prepa. Y bueno, sigamos con la comunicación no verbal. A esta se refiere que son las expresiones, gestos que el docente hace, pero también nos recomiendan que tener una postura firme ante el grupo y dirigirnos hacia todo el grupo. Las expresiones faciales hay que modularlas y evitemos evitar que el docente mismo genere distractores para los alumnos. Y esa sería la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Bueno, sigamos con la variedad del estímulo. Aquí serían dos estímulos, que serían la variación del estímulo por medio de la técnica verbal, y el otro sería por la técnica no verbal. ¿A qué se refiere la técnica verbal? A que se busca que el maestro no solo dé la explicación, sino que interactúe con todo el grupo y que se enfoque y que encontremos un punto de partida para que el alumno pueda salir y absorber la mayoría del conocimiento que le impartimos, que ese sería el enfoque. El estilo de interacción sería de cómo yo como docente puedo transmitir que el alumno se desenvuelva, haga preguntas y así. Sería de darles un refuerzo positivo si se equivocan, y un esfuerzo positivo si contestan correctamente. Bueno, sigamos con la variación del estímulo por medio de la técnica no verbal, que esto sería las expresiones corporales del docente y así, que
que prácticamente no solo nos quedemos enfrente de todo el grupo, sino que también nos desplacemos por los lugares y veamos que los alumnos sí andan, no sé, si los ponemos a leer, que sí anden leyendo, que no se distraigan y si tienen alguna pregunta, que no duden en decírnosla. Esa sería como una forma de técnica no verbal. Y sería todo, sigamos. Bueno, sigamos, sería la formulación de preguntas, que sería otro de los puntos, que aquí hablaremos de 4 tipos y hablaremos de los 2 más comunes, que serían la pregunta cerrada y la pregunta abierta. La pregunta cerrada sería, como su mismo nombre lo indica, una pregunta que solo tiene una sola respuesta correcta, que sería prácticamente se le puede dirigir a una sola persona o al grupo en general, ya que puede ser para que participe todo el salón. Bueno, la pregunta abierta permite una mayor calidad de respuestas o respuestas variadas de los alumnos. Y sería la siguiente, sería la pregunta directa. ¿A qué se refiere con pregunta directa? Que va dirigida a todas las personas. Si lo ponemos en el contexto educativo, sería principalmente al grupo en general. Y ya ellos responderán si se saben la respuesta o no. O pueden acercarse a lo que andamos preguntando, lo que pregunta el docente. La pregunta directa es prácticamente la pregunta que le hacemos a una sola persona en común, o en el caso de ocasión, una pregunta a cierto alumno y él me la tendrá que responder. Bueno, sigamos con el refuerzo verbal y no verbal. ¿A qué se refiere esto? Son palabras, objetos o gestos que da el docente a los alumnos tras un buen trabajo y los felicita y así. El reforzamiento son las capacidades que muestra el alumno cuando hace un trabajo o una actividad muy bien hecha. Se le da un pequeño refuerzo verbal, ya sean palabras de aliento o un gesto amable. Para eso está el reforzamiento positivo. ¿A qué se refiere el reforzamiento positivo? Se refiere a reforzar un estímulo que está prácticamente bien hecho. Si el docente hace una pregunta y el alumno la responde, el maestro puede dar un, un refuerzo que sea verbal, pero o verbal o no verbal, que podría ser una sonrisa en el caso de no verbal y un bien hecho en el caso del verbal. El reforzamiento negativo, esto se refiere a cualquier estímulo que elimina la probabilidad de que vuelva a suceder, ya sea tanto como verbal y no verbal. Pero hay que cuidar para que el alumno no se sienta amenazado o que esté advertido, sino sería algo no fuera regaño, sino como una charla normal entre maestro y bueno, ya sería el último. Este sería la organización logística. ¿A qué me refiero? A que el docente puede tener muy bien dominado el tema a la exposición. Llama la atención de los alumnos se interesan por el tema. Pudo haber cumplido todos los demás puntos anteriores vistos, pero aquí donde nos enfocaremos en que sería que si el docente sobrecarga al alumno de información, el alumno se va a bloquear y esa información se va a perder. ¿A qué me refiero? Que el docente debe buscar la forma de no darle tanta información al alumno para que él tenga esa información mejor guardada. Aquí donde entra la aclaración de los objetivos, que el docente va a poner un cierto objetivo para que los alumnos partan de ahí y, y la información se quede mejor. A lo que me refiero es que no hay, pueden darle la información que sea, pero que con un punto de partida específico. Aquí también entra la metodología. ¿Qué es la metodología? Que el docente busque una manera en que los alumnos refuercen esa información para que no se les olvide. ¿Y cómo lo pueden hacer? Existen varias. Yo aquí les mencionaré 2 que menciona el libro, que sería metodología de discusión. ¿A qué es? Que el alumno forme grupos, que los alumnos formen grupos y que discutan lo visto en la clase. La segunda sería metodología de las preguntas y respuestas. El docente da preguntas en general y todos los alumnos pueden responder
responder de lo que se acuerden o con qué lo relacionaron. Bueno, y así concluye nuestro video de hoy. Muchas gracias y que pasen muy buenos días, tardes, noches. Bueno, esto fue Marte, yo me despido.